El problema de los colados en Transmilenio sigue apagando vidas. En los primeros meses de 2026, 3 personas perdieron la vida mientras intentaban evitar el pago de este pasaje. Un panorama del que les hablaremos en instantes. Alejandra. Sí, señora Catalina. Mientras tanto, les recordamos, seguimos originando desde el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, hoy puntualmente desde la isla de Santa Catalina. Ya en minutos les vamos a tener las voces de los protagonistas de una de las fuerzas económicas que mueve ese territorio. Les estoy hablando mejor, de los pescadores, pero también hablamos con los jóvenes que tienen propuestas puntuales para el nuevo presidente o presidenta de los colombianos. Esto y más en minutos. Sí, señora Alejandra, y les contamos que más de 262.000 personas hacen parte de la cifra de colados en estaciones y buses de Transmilenio, esto en la capital del país. Lo más grave es que en los últimos 5 años al menos 40 personas han muerto en accidentes asociados a estas prácticas. Detrás de estas cifras hay historias y rostros que dejan interrogantes sobre la necesidad y, por supuesto, la cultura ciudadana. Este es el informe. Joana Catherine Agreda, estudiante de antropología de la Universidad Externado, es la más reciente víctima de accidentes y riesgos asociados a las prácticas irregulares para ingresar al sistema de transporte público Transmilenio. Cada vez se fue agravando, supuestamente le hicieron una cirugía, se fue agravando y total me dijeron, mire, se nos va a morir. Y total, nosotros 4:30 de la mañana nos dijeron, mire, despídase que realmente ya con ella no podemos hacer más nada. Lo que relata el padre de Catherine es el dolor de una familia que aún intenta entender en qué condiciones ocurrió el accidente que terminó con la vida de su hija. Según información de Transmilenio, las primeras indagaciones señalan que la joven junto a otras personas habrían intentado ingresar de manera irregular a la estación Las Aguas. En medio de esta situación fue arrollada por un articulado y aunque logró ser trasladada en ambulancia a un centro médico, falleció. Para entender lo que ocurre a diario, entramos al centro de monitoreo del sistema. Desde aquí se observan en tiempo real escenas que se repiten todos los días, caídas en las orillas de las estaciones. Yo le digo, señora, hay que balear, entonces me dicen, ay, no sea zapa, o me escupen la cara, o me empujan. En grupo también escalan las barandas y terminan cayendo sobre el carril exclusivo. Y no les da miedo, No, por 3.500, 4.000 pesos yo no muero. No. Incluso con bolsas. Cuando el vehículo está en la estación, se intenta ingresar por pequeños orificios entre las puertas. Otros arriesgan su vida atravesando los carriles exclusivos y exponiéndose al paso de los articulados. Que la gente pues no valora la vida, o sea, cada quien cree que la vida es como una hoja que la lleva el viento. Un riesgo que, según las cifras, ha tenido consecuencias fatales. En los últimos 5 años, el promedio de las personas fallecidas por ingresar de manera irregular al sistema ha sido de 40 y solo en los primeros 3 meses de este año ya van 3 personas muertas en estos hechos asociados. Nuestro trabajo busca que se refuerce el componente legal porque estas multas no son conmutadas por código de tránsito, sino por código de convivencia y justicia, que lo que impone es una multa por un valor que solo el 2% está pagando en Bogotá. El promedio de personas heridas también es alto, cerca de 200 personas en el último año. Pues sería muy mentiroso decir que yo nunca me he colado, pero eso es al principio, digamos, de uno que, siempre, vuelvo y te digo, siempre uno tiene que tener así sea sus 10.000 pesitos para su pasaje. Todos diarios, yo sé que mis diarios yo me tengo que gastar de ida y vuelta 10.000 pesos. ¿Y por qué le cambió esa opinión? No, yo digo que... ¿Por qué me cambió la opinión? No, yo digo que eso es, no sé, sí, como ya entrar en razón. Aunque las estadísticas muestran que el 84,9% de los usuarios sí valida el pasaje, se estima que el 15,1% lo evita, una cifra que no incluye el sistema zonal, donde el control es más complejo. Para evitar que aumenten los fallecidos por esta problemática de los llamados colados, en estaciones de gran afluencia como esta, de la calle 100 en el norte de la ciudad, se reforzaron estos cinturones de seguridad, que no son otra cosa que personas como usted y como
yo, intentando concientizar sobre el pago del pasaje, gestores, además de estas puertas que también intentan prevenir el tema de los colados. Pero el sistema sí reconoce, esto no es suficiente si no se cambia la cultura ciudadana. Que hay un sentimiento entre los ciudadanos de no tener mayor atención o creer que somos indestructibles y que nada nos va a pasar. Poner la vida en riesgo no solamente nos lastima, nos pone en situaciones de muchísimas problemáticas para nosotros mismos, sino que con eso también perdemos la vida, lastimamos a nuestra familia. Según cifras del Consejo de Bogotá, cada día más de 262.000 personas evaden el pasaje en el sistema, una evasión que representa pérdidas superiores a los 113.000 millones de pesos al año, una cifra equivalente a la construcción de 2 colegios públicos o un hospital de primer nivel. Para las autoridades, el fenómeno de los colados puede responder a factores económicos, comportamiento ciudadano y operación del sistema, un problema que advierten solo podrá reducirse con cambios en la cultura y un trabajo conjunto entre las entidades y los usuarios. Impresionante esta radiografía, pero ¿qué hacer con la falta de cultura ciudadana que está cobrando vidas? A esta hora nos acompaña Henry Murraín, él es filósofo y PhD en Ciencias Humanas y Sociales y también experto en cultura y comportamiento ciudadano. Profesor, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Gracias, Catalina, y a ustedes siempre por la invitación. Bueno, profesor, empezar preguntándole, 40 personas muertas en los últimos 5 años, ¿por qué la gente insiste en esta práctica? ¿Es necesidad o ya es cultura? No, es una tragedia que por no pagar un pasaje alguien termine pues perdiendo la vida. Eso es una falta de conciencia sobre las prioridades tremenda y hace pues que tengamos conciencia de que la cultura ciudadana es un aspecto fundamental en la mejora de nuestra ciudad. Ahora, colados hay en todos los sistemas de transporte masivo del mundo, ¿sí? En Nueva York la cifra está entre 10 y 15, en San Francisco era como 8, en París hasta donde estuve revisando cifras era 5%, en Lima tiene 10, Buenos Aires tiene 12, Santiago, que era la más alta hasta cuando yo estuve revisando datos, era 20%. Es decir, es difícil encontrar un sistema de transporte masivo en el mundo en donde no haya de vez en cuando un transgresor. El problema con el tema de Bogotá es que el tema de los colados se volvió un tema de la narrativa de identidad tanto de los bogotanos como del sistema. Tal vez casi de lo único que se habla cuando se habla de Transmilenio es del problema de los colados y se sabe por investigación psicológica que hablar tanto de eso y solo subrayar que los que no pagan, los que transgreden, aumenta el número de colados. Entonces, desde el punto de vista narrativo, es importante decir que aún hoy, en donde sigue siendo esto un problema, el 15%, que son las cifras que da la administración, no paga y el 85%, que son la mayoría, lo hace. Ese es un dato importante. Profesor, narrativa de identidad, usted ya nos mencionaba grandes ciudades donde también se presenta este fenómeno, pero ¿qué hacer, o más bien, cómo hacer una pedagogía efectiva? Sí, una cosa que yo estuve al frente del tema y obviamente estar fuera del problema hace que uno pues pueda tener una relación un poco más cómoda con esta conversación, pero como yo estuve al frente hace 5 años del tema de cultura ciudadana en Bogotá, pues sé lo complejo que es. Por mi experiencia sé que el tema se ha tratado sistemáticamente, pero como un tema puntual que deben atender un par de instituciones y no un problema de la administración distrital en donde deben confluir varias instituciones en cabeza del alcalde mayor. Yo creo que ese es uno de los temas críticos, porque no es solo el tema de el monto y de la multa y la capacidad de coerción, es el tema de lograr hacer estrategias sostenibles y coherentes de pedagogía y cultura ciudadana, es también mejorar la infraestructura, algo de lo que estuvimos monitoreando en la época en la que estuve al frente del tema, es que la gente ha sentido también un deterioro del sistema que no favorece, digamos, la apropiación ciudadana del tema. Es un tema multidimensional que debería ser tratado como una prioridad de la administración distrital y no como un tema menor al cual volvemos a hablar simplemente cuando hay una tragedia. Sí, profesor, un punto fundamental, estrategias sostenibles. Es Henry Murraín, filósofo y PhD en Ciencias Humanas y Sociales. Profesor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación.